Hoy me propongo, mis amados, continuar con el mensaje al que titulé La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Este sermón tiene como propósito ayudarnos a entender la imperiosa necesidad de crecer día a día en nuestra relación con Dios. Porque es que un cristiano que solo ha tenido una experiencia superficial con Dios, en el momento que llegan las bendiciones, el mismo peso de la bendición termina por tirarlo al piso. ¿Ha visto a alguien a quien Dios ha bendecido? Antes de ser bendecido era un creyente consagrado, entre comillas, pero la bendición lo tiró al piso. Hay creyentes a quienes las bendiciones les hacen daño. Y la razón es porque no hay suficiente madurez espiritual. Esa bendición que debería conducirlo a ser más agradecido con Dios, más bien termina alejándolo de Dios. Pues las bendiciones en alguien cuyo carácter no ha sido procesado termina volviéndolo arrogante y engreído. Y si hay algo que Dios detesta, lo repito, si hay algo, mis amados, que Dios detesta en una persona, es la arrogancia. Dios un día creó a Luzbel y lo vistió de todo tipo de piedras preciosas. El día de su creación, Dios se desbordó en bendiciones para este querubín protector, a tal punto que ese día hubo una fiesta con tamboriles, con todos los instrumentos musicales, que en el cielo fue Dios tirando la casa por la ventana el día que creó a Luzbella. Pero Luzbel, en vez de bendecir a Dios por semejante privilegio que los otros ángeles no tuvieron, privilegio que Dios quiso darle a él porque le dio la gana simplemente, pero en vez de agradecer, se le dio en primer lugar por comenzar a compararse con Dios. Luego se creyó igual a Dios, para luego terminar exigiendo que se le rindiera la misma adoración que se le rendía a Dios. No sé si notaron el proceso. Se comparó, se creyó y exigió. Se comparó con Dios, se creyó igual a Dios y luego exigió la adoración que era única y exclusivamente de Dios, y esa fue su perdición. Porque a partir de ese momento, Luzbel, el querubín protector de hermosura perfecta, a partir de ese día se convirtió en adversario o diablo. Ese es el significado, diablo, adversario. ¿Adversario de quién? Adversario de Dios. Pero no solo Luzbel sufrió de este mal, que las bendiciones terminaron por hacerle daño. Les hablé del rey Salomón, alguien a quien Dios en tiempo récord lo convirtió en el rey más poderoso de su época, el hombre más sabio sobre la tierra.
a tal punto que los reyes de la tierra llegaban con toneladas de oro, de piedras preciosas, de madera finísima, con el propósito de conocerlo y disfrutar un poco de esa sabiduría que Dios le había dado. Pero al poco tiempo, el hombre a quien Dios le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que haga por ti? Dime lo que sea, lo que me pidas te lo voy a dar. Riquezas, fama, muchos años de vida. ¿Qué quieres? Y él humildemente dijo: Dios, tú me has puesto aquí en este cargo. No sé cómo entrar, no sé cómo salir. Lo único que yo te pido es que me des sabiduría para guiar y gobernar a este pueblo. Créame que Dios quedó fascinado. ¡Qué actitud de humildad más grande! ¡Qué lección más grande de humildad la de este hombre! Y Dios le dice: por cuanto no pediste riquezas, por cuanto no pediste muchísimos años de vida, sino sabiduría para guiar a mi pueblo, pues ahora te voy a dar sabiduría como nadie ni antes ni después de ti ha tenido. Pero te voy a añadir riquezas por montón. Y te voy a dar muchos más años de vida. Te voy a dar lo que no me pediste, lo que otros hubieran pedido y tú no lo pediste. En una actitud de humildad te lo voy a dar y con creces. Y Dios comenzó a enriquecer a Salomón, al punto que se convirtió en el rey más rico de todo el mundo conocido en ese entonces. Toneladas de oro, de piedras preciosas, en un tiempo récord. Pero Salomón, infortunadamente, no trabajó en procesar su carácter. Y cuando hablo de procesar el carácter, estoy hablando de profundizar sus raíces. No le trabajó a eso. Ahora se engolosinó con las bendiciones. Y esas bendiciones terminaron haciéndole daño. Porque ¿sabe cómo terminó Salomón? El otrora humilde, el que pidió sabiduría. Cuando llegó la riqueza, entonces el hombre perdió el control. Salomón terminó dándole la gloria a los ídolos por toda la riqueza que había amasado. Ya no era Dios, ahora eran los ídolos de sus mujeres. Y así como Salomón, cuando le dio la espalda a Dios para irse tras sus ídolos, así como prosperó en un tiempo récord, de igual manera en un tiempo récord las riquezas se le marchitaron. La caída de Salomón fue algo estrepitoso. En un tiempo récord de tener millones. Por aquí habían unos matemáticos que me sacaron la cuenta de cuánto era lo que le entraba al año. No sé si están por aquí. 125 millones de dólares mensuales. ¿Cómo se gasta uno esa plata? Y eso sin contar el resto. Eso era una partecita nada más. Pero aún estando tan arriba, siendo tan rico,
No bastó sino que le diera la espalda a Dios para que todo comenzara a secarse. Y en un tiempo récord les decía que Salomón no tenía ni con qué alimentar su casa. Bastó con que Salomón le diera la espalda a Dios para que pasara de ser el rey que los reyes de la tierra traían toneladas de riqueza solo por estar con él un ratico y escuchar su sabiduría. El pueblo, ¿recuerdan lo que dijo la reina de Sabá? Bienaventurados tus sirvientes que pueden escuchar, pueden estar a tu lado y escuchar esa sabiduría tan profunda. Pero cuando él le dio la espalda a Dios, pasó de ser el rey más valorado y amado a ser el más odiado. Les decía que cuando Salomón en sus últimos días, la gente quería que Salomón muriera, porque les había puesto impuesto tras impuesto y ellos querían la muerte de Salomón. Pasó de ser el más amado al más odiado, solo por una pequeña cosita. Le dio la espalda a Dios. Hermano, hermana, líder, pastor, ministro del Señor, entre más alto Dios te lleve, agárrate más de su mano, bendícelo más, porque de Él viene la riqueza y el poder. No creamos que es nuestra fuerza, no creamos que es nuestra capacidad, porque esta es la mentira más grande que el diablo nos mete para vernos allá arruinados. Y si lo logró con el hombre más sabio que había sobre la tierra, ¿qué no intentará contigo y conmigo? Así que cuidado. Salomón llevó el reino al máximo esplendor que jamás ni conoció ni antes ni después la nación de Judá. Pero la dejó en un punto de quiebra como pocos reyes la dejaron. Todo. Única y exclusivamente porque este hombre un día decidió alejarse de Dios. Lo que trae consigo, amados, el alejarnos de Dios. Les decía también que la presencia de Dios es muy sensible. Si hay alguien celoso de Dios, y Él no lo niega, Él dice: yo soy Dios celoso. La presencia de Dios es tan sensible que donde ve cualquier viso de menosprecio, Él dice: este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Y simplemente se va. Y hablamos también de cómo se puede perder de fácil la presencia de Dios aún estando asistiendo a la iglesia. Se puede ser fiel en la asistencia a la iglesia sin que Dios necesariamente esté. ¿No me escucharon? Se puede estar perdido dentro de la iglesia. Y peor aún, desarrollando cualquier tarea dentro de la iglesia. Y hace rato que Dios se fue. Traje a colación lo que aconteció cuando la nación de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Y les decía que el día de descanso ellos se reunían
ahí en las orillas del río Quebar, a llorar su desventura, porque después de haber tenido a Jerusalén, la ciudad amada y todo, ahora habían sido llevados cautivos a Babilonia y ahora están en Babilonia, allí cautivos. Y se reunían para llorar su desventura. Porque algunos eran riquísimos, pero ahora eran esclavos. En Babilonia no había consideraciones que yo fui de la familia tal. Aquí eres un simple esclavo. Y un día, mientras hacían lo que solían hacer siempre, los visitó Ezequiel. Ezequiel era un joven que había sido llevado en la segunda deportación. Y Ezequiel, ahora en ese momento histórico, era un sacerdote. Y él va para consolar al pueblo que ahí reunidos están llorando, recordando y lamentando la destrucción. Y en un momento, ustedes saben que como cuando en un velorio no es sino que uno llore para que los demás, la gente está callada, pero apenas uno llora, hay alguien que llegó y lloró, todos se ponen a llorar. Bueno, exactamente. Y Ezequiel, el sacerdote, al ver cómo lloraba el pueblo, se contagió y comenzó a decir las mismas palabras. ¿Por qué no hiciste nada, oh Dios? Y eso sí le dolió a Jehová. Tú también, Ezequiel. Tú también me juzgas. Tú también me culpas a mí de lo que ocurrió. Y Dios molesto tomó a Ezequiel, lo levantó. Y dice la escritura que lo llevó en espíritu allá a Jerusalén. Y lo retrocede en el tiempo y le dice, mira. Y ahora Ezequiel comienza a mirar unos años antes que llegara la destrucción de Jerusalén. Y comienza Ezequiel a ver unas escenas dantescas. La gente entrando al templo, sí, para adorar, entre comillas, a Dios. Pero Ezequiel nota que lo que menos está haciendo la gente es adorar a Dios. Ezequiel nota que aún los sacerdotes que estaban ministrando estaban entretenidos mirando a donde sale el sol. Esto tiene una connotación de idolatría. En otras palabras, estaban ministrando a Jehová, pero estaban pensando en otra cosa allá. ¿En qué están haciendo allá los que están adorando ídolos? Se puede ministrar al Señor mientras en la mente y el corazón se está pensando en otra cosa. Sí. Y Dios le dice a Ezequiel, mira. Déjeme decir esto con toda humildad, pero se lo tengo que decir porque el Señor me dijo que lo dijera. Cuidado, los que vienen al templo y en el momento de la adoración están chateando quién sabe con quién. Cuidado. Dios mira eso como abominación. En el tiempo de la adoración, hermano, tú haciendo otra cosa que no sea adorar a Dios, eso tiene consecuencias.
Y créame que la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios le está mostrando a Ezequiel, mira, tú me estás culpando de la destrucción de Jerusalén. Mira lo que ellos estaban haciendo. Sé que la mayoría ni siquiera se pueden imaginar lo que Dios siente cuando su presencia es menospreciada. Donde Dios ve que su presencia no es valorada y estimada, dice, este no es mi lugar. Por eso es que a veces uno dice, bueno, ¿qué pasó con el hermanito fulano, la hermanita fulana, que era tan consagrado, tan consagrada? Y ahora se ve apagado, apagada. Eso. La presencia de Dios se le fue. Aunque esté viniendo a la iglesia. Se puede estar en la iglesia sin que haya presencia de Dios. Dios, donde no se siente valorado, se va. Y Dios comienza a mostrarle a Ezequiel, mira las actitudes de ellos. ¿Tú crees, Ezequiel, que yo podía quedarme con ellos? Y Dios le muestra a Ezequiel, ya hemos hablado, que en el templo que construyó Salomón, hubo un lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba Dios y era un lugar especialísimo. Pero eso ya para ellos no tenía valor. Y la presencia de Dios salió del lugar santísimo y caminó por el altar, como diciéndoles, me voy. No resisto más estar aquí con esa actitud de irreverencia crasa de mi pueblo. Me voy. Y comenzó como a intentar llamar la atención. Pero los ve tan entretenidos que ni siquiera se dan cuenta que la presencia de Dios está saliendo. Y la presencia de Dios no está saliendo inadvertidamente. Esa casa, cuando la presencia de Dios llegó, se llenó de humo. Ese humo de la presencia de Dios está saliendo. Esa nube espesa. Pero estaban absortos en sus propias cosas. Esos eran los celulares de antes. Mirar hacia donde sale el sol. Y Dios está mirando que nadie presta atención a lo que está pasando y va y se para en la puerta. Se los ilustré en mi último sermón y se paró sobre el umbral de la puerta. ¿Será que nadie se va a dar cuenta que los estoy dejando? Pero estaban tan ocupados, inmersos cada uno en sus quehaceres. Y Dios dice, no me puedo quedar aquí. Pero es más, Dios, sabiendo las consecuencias, cuando su presencia se va de una persona o de un lugar, va hacia el monte de los olivos. Ahí sobre ese monte se puso la presencia de Dios frente al templo. Es muy probable que de pronto alguien reaccione y diga, ¿qué pasó? No siento a Dios. Y digan, Dios, ¿dónde estás? Y vengan y me buscan y yo volveré, porque sé que si me voy, la destrucción es inminente. Y estuvo varios días allí. Y ellos entraron y salieron y no se dieron cuenta. No sintieron nada. Y viene entonces una pregunta.
¿Por qué esta gente no sintió que la presencia de Dios ya no estaba? ¿Tiene una respuesta? Se la doy. Se habían acostumbrado a estar en el templo sin experimentar la presencia de Dios. Así que si está o no está es igual, porque estando allí o no estando allí, yo no siento nada. Déjeme decirle todo lo que le estoy diciendo con cariño. Ay de nosotros cuando en un culto no sintamos nada. Ay de nosotros cuando en un culto no sintamos nada. Porque eso es una muestra fehaciente de que hay una ruptura en la relación con Él. Una muestra fehaciente. No es que hay días que uno siente y otro día que no siente. Perdonen que reiteradamente use este ejemplo. Pon las manos en el fuego. Ayer sí sentí que me quemé, pero hoy no. Las veces que pongas la mano en el fuego te quemas y gritas. Pero ellos no se dieron cuenta. Ahora Dios le dice, Ezequiel, ¿crees que podría quedarme yo ahí? Y ahora Ezequiel está avergonzado. Yo juzgando a Dios, pero no. Fue su actitud. Cuando la presencia de Dios se levantó del monte de los olivos, entonces entraron los caldeos y arrasaron con Jerusalén. Acabaron con toda Judá. Amados, mientras la presencia de Dios estuvo en el templo, inclusive ahí frente al templo, a pesar del poderío de Babilonia, Babilonia ha sido el imperio más grande y fuerte y poderoso de toda la historia de la humanidad. Pero Babilonia no pudo con Jerusalén porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios se fue, no había obstáculo. De inmediato vinieron los caldeos y entraron y destruyeron Jerusalén, destruyeron las casas, las murallas, el templo, todo. Y ellos ahora dicen, ¿pero por qué? Si Dios es tan poderoso, dejó que destruyeran su templo. Si Él estaba allí, ¿por qué lo dejó destruir? Y Dios le está mostrando a Ezequiel, yo estaba allí. Ellos creían que yo estaba allí, pero ya hace rato había salido. Cuidado. La presencia de Dios es demasiado sensible. Y la podemos perder en cualquier momento. Y lo peor es sin darnos cuenta. Ahora Ezequiel regresa en el espíritu. Allí a las orillas del río Quebar. Y ahora entiende y tiene un mensaje para ellos. Pero la exhortación de Ezequiel a algunos les sirvió, a otros no. Algunos siguieron insistiendo en culpar a Dios de su desgracia. Otros dijeron, ahora entendemos. Y comenzaron a recordar las profecías del profeta Jeremías que les insistía una y otra vez, vuélvanse a Dios o de lo contrario Babilonia los va a invadir y van a ser llevados cautivos y todo. Eso no es posible. Jehová está en su santo templo, Él no lo puede permitir. Y efectivamente, mientras Dios estuvo, no lo permitió. El asunto es que ellos no se dieron cuenta cuando Dios se fue. Ahora déjame hablar de nuestro templo personal.
Porque puede ser que estamos haciendo cosas para Dios, pero ya Él no está. Pero entonces ahora se dividen en dos grupos. Los que siguen insistiendo, no fue nuestra culpa, es que Dios no quiso defendernos. Pero mientras ese grupo lloraba y lamentaba su situación, y repetían una y otra vez, este es nuestro triste final, no hay salida. Los que escucharon la palabra de Ezequiel, la exhortación, ahora comienzan a recordar las palabras del profeta Jeremías, quien llorando les hablaba, mientras ellos se burlaban. ¿Sabe que a Jeremías le pusieron el profeta llorón? Porque conmovido en sus entrañas, sabiendo lo que vendría, si ellos no cambiaban de actitud, les decía, por favor, ya no llores más, hombre. Deja de llorar. Pero ahora, los que se arrepintieron, recordaron la palabra que dijo Jeremías y se aferraron a ella. Y antes de mencionarles cuáles fueron las palabras de Jeremías, aquí también hay dos grupos. Los que van a escuchar la palabra y dicen, Señor, no soy ni la sombra de lo que yo fui un día. No había culto donde tu presencia no me tocara. Ahora ya no sé qué es eso. Ahora tengo meses, años que no siento el toque de Dios. Ya perdí la cuenta de cuántos años llevo que no hablo en nuevas lenguas. Ya perdí la cuenta de no saber cuándo fue la última vez que lloré en su presencia. El grupo que, como todos, estaba culpando a Dios, pero después de la exhortación de Ezequiel reaccionan. Asume una postura bien distinta a los que persistieron en seguir igual. Pero ¿cuál fue esa palabra que les dijo el profeta Jeremías? Que ellos recordaron que aunque no le hicieron caso para evitar la destrucción, ahora que están en Babilonia, dicen, pero en medio de todas las palabras que dijo Jeremías, hay una palabra a la cual quiero aferrarme. Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 13. Jeremías murió en Egipto en el año 586, que fue el mismo año de la destrucción de Jerusalén. No murió por manos de los caldeos. Se había ido para Egipto, pero en el mismo año, tal vez de tristeza. Pero mira las palabras que Jeremías les había dado antes de la destrucción. Porque Jeremías comienza a hablarle, cambien de actitud para que eviten la destrucción. Después Dios le dice, cambia el mensaje. La destrucción será inminente. Les di tiempo, porque en Dios todo tiene tiempo. Y ellos se acordaron de esa palabra. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y me buscaréis. Y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ellos comenzaron a recordar esta palabra que les había dado Jeremías y se aferraron. En 70 años Dios nos sacará de aquí. Creyeron a la palabra. Y por eso, aunque estaban cautivos, ellos comenzaron a cantar Salmo 126, 1 al 3. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión. Mira, este canto lo hacen con base en la palabra que les había dado Jeremías. ¿Cuál era la palabra de Jeremías? En 70 años ustedes regresarán. Entonces ahora ellos están cantando, los que creyeron. Los otros seguían diciendo, ¿por qué, oh Dios? Y estos están diciendo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos entonces como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Denle ese aplauso al Señor. Se aferraron a la palabra. Y en mis planes estaba decirles hoy, ¿qué hizo Dios? Una cosa extraordinaria para cumplir su palabra. Pero el tiempo no me da para darte todos los detalles que son muy importantes. En mi próximo sermón les hablaré de cómo hizo Dios. Porque es que en la filosofía de los caldeos no estaba el que los pueblos conquistados regresaran a su nación. Babilonia era una ciudad-nación. De hecho, fue el imperio más grande. Y Nabucodonosor quería que Babilonia fuera la nación más poderosa de la tierra. A diferencia de otros pueblos que conquistaban al pueblo y los dejaban en su propia tierra, no, Nabucodonosor los llevaba a Babilonia, los aculturaba para que se quedaran viviendo en Babilonia y trabajaran en pro de la grandeza de Babilonia. Así que humanamente no había la más remota esperanza de volver a Jerusalén. Porque la filosofía babilónica no lo permitía. ¿Recuerdan que les hablé de la caída del reino del norte de Samaria? En Samaria dejaron un grupo y sí es cierto que llevaban a otros allá y luego podían venir unos y otros no. Pero la filosofía de Babilonia era nadie se queda. Todos van a Babilonia. Nadie regresa de Babilonia. Pero Jehová había dicho, en 70 años regresarán. Y te adelanto, regresaron porque la palabra de Jehová lo había dicho. Póngase en pie, por favor. No importa la situación. No importa lo que estén viendo tus ojos. Cuando Dios habla, cuando Dios habla, cuando Dios promete, Él cumple. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que hay personas que estos días han estado llorando. Se sienten como estos judíos que decían, no hay salida. No veo por dónde.
Y esos que no creyeron a la profecía de Jeremías decían, pero ¿cómo? Aquí hay gente de todas las naciones conquistadas. La filosofía de Babilonia es nadie regresa. El asunto es que Dios había dado una palabra. Tal vez hoy las circunstancias te dicen, para ti no hay salida. Todo está perdido. Pero el que tiene el poder dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Por qué no piensas en esa dificultad? ¿Por qué no piensas en esa montaña que te dice, no pasarás? ¿Por qué no piensas en eso que el diablo te ha dicho, esto sí es tu final? Contrástalo con lo que tu Padre Celestial te está diciendo. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Hay algo que yo haya prometido y no se haya cumplido? Yo siento la presencia de Dios de una manera especial. Ay, riba, lo asaya. Hay una unción de gloria para desatar nudos. Guerra va sojalai. Guerra no va shiralai a soja. Hay gloria en esta casa. Hay gloria en esta casa.